En Radio La Voz de María 88.1 FM, enseguida tu programa Cita con tu médico. En la conducción nos acompaña la doctora Emilia Loor. Esta nueva semana ya de Pascua, a su programa Cita con tu médico. Esta semana tenemos la lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 3, del versículo 7 al 15. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: no te extrañes de que te haya dicho, tenemos que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: ¿tú eres maestro de Israel y no sabes esto? Yo te aseguro que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonios de lo que hemos visto. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para todo el que crea en él tenga vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Estamos pues en este tiempo pascual, pero esta conversación de Nicodemo era antes de la Pascua. Y entonces Nicodemo, que creía en Jesús y era maestro de la ley, no lograba entender todo el lenguaje nuevo que traía Jesús. Y como tenía miedo a sus compañeros judíos, que también eran maestros de la ley, lo buscaría en la noche para hablar con él y que le resolviera algunas dudas. Nicodemo sí creía en Jesús y trataba de entender este nuevo mensaje, pero su cerebro todavía estaba anclado en esas antiguas raíces y antiguas ideas, que era lo que él había aprendido. No es que era malo tener esas ideas o tenerlas, sino que Jesús traía algo que era mucho más liberador. Jesús le dice un poco o le reprocha que él habla de lo que ha visto y de lo que ha oído, pero que Jesús trae un testimonio que es diferente y que es un poco imposible para los oídos y para los ojos del hombre, porque su testimonio no es humano, sino que viene del mismo Dios. Y esto es lo que en esta Pascua que acabamos de celebrar, el Santo Padre nos invita también a pensar. En el mensaje de Pascua que dio tan bonito el Santo Padre el día 31 de marzo, expresó su anhelo de paz y el deseo de que terminen todas las guerras en el mundo, especialmente en Tierra Santa, Ucrania y Siria. También dice que en este domingo de Pascua la Iglesia revive ese asombro de las mujeres que fueron al sepulcro el primer día de la semana. Estas mujeres estaban desgarradas por el dolor, por la pena, por la desesperanza de haber perdido a su Mesías, a quien a ellas amaban y además habían puesto toda su esperanza y toda su vida para servirlo. Y dice que su gran preocupación era quién le iba a mover esa enorme roca que cerraba el sepulcro, porque ellas querían entrar a hacer un ritual de ponerle unos
eh, olores que se usaban en ese tiempo, unos perfumes. Y el Santo Padre dice que la sorpresa fue que cuando llegaron la enorme roca había sido ya movida. Y también dice entonces que la piedra con la que se cierra el sepulcro también es un poco las piedras o las rocas que son demasiado pesadas y que nos quitan la esperanza. Esas rocas o esas piedras que se convierten en un lastre en nuestra vida, que por ejemplo son las guerras, las crisis humanitarias, toda la violencia y criminalidad que vivimos hoy en día, muertes violentas, tráfico de personas, la pobreza extrema, que no haya posibilidad de encontrar una vida digna. Sin embargo, Jesús mueve esas rocas imposibles de mover para el ser humano. En su resurrección, todas esas piedras, grandes o más pequeñas, son removidas por la gracia de la resurrección. La tumba de Jesús está abierta y está vacía porque Él ha resucitado. A través del sepulcro vacío se pasa a un camino nuevo, aquel que ninguno de nosotros podría abrir, sino solo Dios. El camino de la vida en medio de la muerte, el camino de la paz en medio de la guerra, el camino de la reconciliación en medio del odio, el medio de la fraternidad en medio de la enemistad. Es así que solo Dios es capaz de quitar las piedras que cierran el camino hacia la vida. Y que el camino de la vida es la paz, la reconciliación y la fraternidad. Él nos abre un pasaje que humanamente es imposible, pero para Dios nada es imposible, porque solo Dios quita el pecado del mundo y también perdona nuestros pecados. Sin el perdón de Dios, esta piedra imposible de mover no podría ser removida. Comentaba a alguien que Dios, Jesús, es el Dios de los imposibles. Entonces, es imposible que logremos la paz. Es imposible que nos reconciliemos. Es imposible que vivamos en armonía. Para los hombres sí es imposible, pero para Dios nada es imposible. Sin embargo, requiere que nosotros querramos caminar ese camino de los imposibles con la fe y con la oración. En este mes de abril tenemos una fiesta muy bonita, el 5 de abril, que es la fiesta de San Vicente de Ferrer. Recordemos que San Vicente de Ferrer fue un predicador incansable del Evangelio que se afanó por convertir y renovar a las personas y a las instituciones para convertir a la sociedad más cristiana. Nos enseñó que la fe siempre es misionera. El carácter misionero de la fe, que se encarna perfectamente en San Vicente de Ferrer, no pierde nunca la actualidad. Supone pues un desafío que también llega a nosotros, ser misioneros y trabajar porque la sociedad sea más cristiana. San Vicente de Ferrer reúne en su persona algunos de los rasgos del perfil del evangelizador, que hoy día el Papa Francisco también lo pide a todos nosotros. Fue un modelo en su tiempo de una predicación centrada en el Evangelio de la misericordia de Jesucristo. Predicación mediadora de un encuentro salvador con Dios que se verificaba en realidad en la emoción que tenían los oyentes cuando lo escuchaban.
pues Vicente de Ferrer sería un predicador muy cercano a la gente que empleaba todos los medios y recursos a su alcance para que su mensaje llegara con claridad y con amabilidad. Se dice que era capaz de hacerse entender con personas que tenían muy diversas procedencias, un poco como la iglesia en los días de Pentecostés, que todo el mundo lo entendiera, porque él tenía la capacidad de ponerse al mismo nivel del auditorio, con gente sencilla, y de esa manera su mensaje llegaba a todos. San Vicente de Ferrer nace en Valencia, es español, el 23 de enero de 1350. Su padre era notario, Guillermo Ferrer, y su madre, Constancia Miguel. Ese matrimonio tuvo 5 hijas y 3 hijos. Antes de nacer, cuando su madre estaba embarazada, su padre tuvo un sueño en que soñaba que estaba en la iglesia oyendo predicar a un dominico de fama. Y de pronto el dominico interrumpió su predicación y se le dirigió y le felicitó, diciendo que su hijo sería un religioso dominico de tal renombre y santidad que todos los pueblos de España y Francia le darían culto semejante al de los primeros apóstoles. De tal manera es que ya antes de nacer había como una premonición de que él sería un gran hombre. Tan pronto como él nació, sería bautizado y se le pone el nombre de Vicente. Vicente fue un niño bondadoso, inteligente y piadoso. A los 9 años en el barrio se le conocía como un niño santo. De esos años se narra una curación que hizo a un amigo de Vicente que enfermó con unas úlceras en el cuello. Vicente tocó las úlceras de este chico, Antonio Garrides, y quedó curado. Vicente era muy estudioso y aprovechó mucho sus estudios y siempre tuvo clara su vocación religiosa. A los 17 años entró en el convento de los dominicos de Valencia y sería allí admitido. Hay que entender que eran años de mucho estudio y él lo hizo de una manera extraordinaria. A los 28 años recibió el doctorado de teología y se dedicó a la enseñanza de la ciencia sagrada en la Universidad de Valencia. Estando pasando la ciudad de Barcelona una hambruna porque los barcos no podían llegar al puerto, en medio de su predicación el día domingo, Vicente dice que en ese momento ya todo el mundo lo entendía porque era muy, muy expresivo, y es así que él dice que se terminaría la hambruna muy pronto. Él intervendría en algunas dificultades que tuvo la iglesia y también el rey. Se llama su intervención en el compromiso de Caspe, mediador de disputas en Castellón de la Plana, y tiene una intervención muy importante en el fin del cisma de Occidente. De tal manera que sería él muy reconocido y también muy solicitado por papas, sacerdotes, para su consejo y para su habilidad para llegar a todas las demás personas. Muere en la ciudad de Vannes, en Francia, el 5 de abril de 1419, un miércoles de ceniza, a la edad de 69 años, y tanta gente acudiría a ese día de su muerte que en 3 días no se lo pudo sepultar porque eran multitudes las que querían verlo. Fue canonizado el 29 de junio de 1455
por el Papa Calixto III y posteriormente ya se lo declararía santo. En su imagen hay siempre esta frase: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Se dice que cualquiera que lo oyera predicar temblaba ante la idea del juicio final y que por eso mucha gente se convertía inmediatamente a la fe. San Vicente de Ferrer tiene una gracia especial de ayudar a las personas en el último momento para que se conviertan cuando han estado alejados de la fe y de la iglesia. Se dice que quien tiene esta devoción ve el fuego del infierno antes de morir. Y eso les permite pedir en el último momento de su vida recibir los sacramentos y la extremaunción. Es algo patente y que lo he vivido cercanamente, así que doy fe de ello. Recordemos también que este próximo domingo ya pasamos la Pascua. El domingo siguiente a la Pascua, que sería el segundo domingo de Pascua, se celebra la fiesta de la Divina Misericordia. Recordemos estas palabras: la humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a mi misericordia. Y la fiesta de la Divina Misericordia tiene como fin principal hacer llegar a los corazones de cada persona el mensaje de que Dios es misericordioso y que nos ama a todos. Y cuanto más grande es el pecador, tanto más grande es el derecho que tiene a la misericordia del Señor. Este mensaje se nos daría por medio de Santa Faustina, la cual nos pide que tengamos plena confianza en la misericordia de Dios y también que seamos misericordiosos con el prójimo a través de nuestras palabras, acciones y oraciones. Dice también que la fe sin obras, por fuerte que sea esta fe, es inútil. Es así que este domingo, al celebrar esta fiesta de la Divina Misericordia, podemos recibir la remisión total de nuestros pecados y de las penas que esos pecados conllevan, para lo cual se pide que haya una confesión previa, se oiga la misa al día de la Divina Misericordia y se comulgue. Y eso da una indulgencia a todas las personas en el mundo que la hagan de una manera automática. Este edicto sería dado por Juan Pablo II. Primero, que ese segundo domingo de Pascua lo establece en el año 2000 como el de la Divina Misericordia, y luego es la gracia de poder recibir el perdón total de todos nuestros pecados y estar en gracia. Saber que el Señor no rechaza al pecador, rechaza el pecado, pero no al pecador. Siempre quiere que el pecador se salve. Por eso, en esta fiesta de la Divina Misericordia, tenemos esa gran oportunidad de poder ser perdonados de nuestros pecados. Aprovechemos esta oportunidad y no las dejemos pasar. Amigos queridos, vamos a hacer una pausa antes de iniciar la segunda parte de este programa. Gracias. Inicio de espacio promocional. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Con
misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. Si escuchas una voz que dice: ¿acaso no estoy yo aquí? No temas, es nuestra madre que nos anima a vivir nuestra fe. La voz de María, la voz de María, nos guía hacia Cristo y nos da 24 horas de gozo y de paz. La voz de María, la voz de María, nos guía hacia Cristo y nos da 24 horas de gozo y de paz. Amigos queridos, gracias por esperarme. Estamos trayendo un tema interesante para esta semana, que es el lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune de etiología desconocida, en donde se produce una alteración en el sistema inmunológico y una producción de autoanticuerpos dirigidos a las células. Independientemente del género o de la edad, cualquier persona puede ser diagnosticada con esta enfermedad. Sin embargo, hay mayor riesgo de padecerlo en mujeres, sobre todo entre los 55 y los 44 años. Y se presentan con manifestaciones clínicas muy variadas que pueden afectar a distintos sistemas corporales. Como hemos dicho, es una enfermedad que se presenta con relativa frecuencia y tiene una distribución universal, es decir, que puede presentarse en todas las razas y en todas las partes del mundo. Sin embargo, es un poco más frecuente en las etnias afroamericanas, en los hispanos y en los asiáticos. También influiría en esta enfermedad factores genéticos, culturales, económicos. Decimos que es una enfermedad que se puede presentar a cualquier edad, desde la infancia hasta personas que ya tienen edad muy avanzada. Sin embargo, lo más común es que empiece o se desencadene en la etapa de la juventud o en la primera etapa de la adultez. Mientras más temprano aparezca la enfermedad, más afectaciones tendrá en los órganos de las personas. Es así que, como afecta mucho a las mujeres jóvenes, se dice que por cada varón, 10 mujeres están afectadas. El lupus es un cuadro
que se presenta entre las enfermedades llamadas autoinmunes. Y la alteración principal consiste en que las células del sistema inmune van a atacar a las células del propio organismo, con una inflamación primera y luego con daño a los tejidos. Por eso es que estos anticuerpos van dirigidos a las propias células del organismo. Los autoanticuerpos se producen por una sobreestimulación de las células B, que son las que los producen, y son los anticuerpos anti-DNA específicos de esta enfermedad. En el desarrollo del lupus también pueden, como hemos dicho anteriormente, influir factores genéticos, pero también hormonales, ambientales y el asunto de las etnias, que puede ser más grave, por ejemplo, en los afroamericanos, en los hispanos y en los asiáticos. Hablemos un poco de las manifestaciones clínicas, porque tienen diferente tipo de manifestaciones. Por ejemplo, los síntomas constitucionales son aquellos síntomas generales de la enfermedad: cansancio, fiebre, pérdida de apetito, pérdida de peso. Esos son inespecíficos porque pueden presentarse en cualquier enfermedad. Sin embargo, la fiebre es un síntoma que se presenta generalmente en esta enfermedad, pero que también puede existir en alguna otra infección en el organismo, entonces causa confusión. Hay lo que se llama las manifestaciones del aparato locomotor. En un 90% de quienes tienen lupus van a presentar artralgias o inflamaciones de las articulaciones. También en las mujeres que están en edad fértil, puede el lupus, si ya lo tenía, empeorarse en la etapa del embarazo, del puerperio, o si recibe algún tratamiento hormonal. En cuanto a los factores ambientales, debemos tener en cuenta la luz ultravioleta. La luz ultravioleta y algunos medicamentos podrían desencadenar brotes de esta enfermedad. Hay también las manifestaciones hematológicas. Una de las cosas que se presentan en el lupus es la disminución de los glóbulos blancos, la leucopenia, que puede ser frecuente, pero también no solo por la enfermedad, sino por los medicamentos que se utilizan. Puede haber también anemia que puede ser crónica, y también puede afectar las plaquetas y los factores de la coagulación. Hay manifestaciones cardíacas. En un 25% de los que tienen lupus pueden presentar pericarditis, que es una inflamación de este tejido que rodea al corazón, pero también puede haber infartos al miocardio, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, obesidad y otras enfermedades. Es importante dejar de fumar, porque el cigarrillo empeora todas estas enfermedades. Hay manifestaciones de los pulmones, por ejemplo, la pleuritis, que es la inflamación de la pleura, se presenta con bastante frecuencia. También neumonias y puede haber otro tipo de lesiones pulmonares. Entre las manifestaciones gastrointestinales tenemos vómitos, náuseas, diarrea, incluso pancreatitis y peritonitis, alteraciones hepáticas. Puede afectar el riñón. La afectación del riñón es bastante común y es bastante grave, porque muchas veces la afectación renal puede ser decisiva en la evolución y en la vida de uno de estos pacientes. Hay manifestaciones neurológicas importantes como confusión mental, cefalea, convulsiones, accidentes cerebrovasculares, afectación de los nervios periféricos
e incluso trastornos psiquiátricos. Luego tendríamos las afectaciones en la piel. Estas afectaciones en la piel son aquellas que podríamos ver más rápidamente y se presentan en el 80% de los pacientes y son muy típicas. Son unas lesiones en las cuales hay un enrojecimiento en esta parte de la cara, en el dorso de la nariz y también en las mejillas, que da como una forma de una mariposa. Y por eso en algunas partes decían que era como una cara de lobo, que tenía aquí más rojo y más oscuro. Por eso se llama lupus, que viene de lobo. Pero estas manifestaciones cutáneas pueden empeorar con la exposición al sol. Hemos dicho también que durante la gestación puede haber unas complicaciones porque como que se puede un poco más agresiva la enfermedad. Para el diagnóstico que se hace, además de la parte física con el laboratorio, lo que se encuentra son los autoanticuerpos antinucleares ANA en el 95% de los pacientes y los anticuerpos antinucleares que van hacia el DNA. El diagnóstico de la enfermedad se hace básicamente primero por las manifestaciones clínicas y luego vamos a tener que tener esos anticuerpos antinucleares, todos los que son de los que diagnostican el lupus, para poder hacer un diagnóstico que sea más certero. En la vida de una persona, ¿cómo afecta el lupus? Es una enfermedad que tiene muchas manifestaciones y por eso, según los órganos que tome y según qué tan pronto haya empezado en la vida de una persona, es que van a ser las manifestaciones y cómo afecta la vida de una persona. En términos generales, una persona con lupus puede vivir una vida bastante normal con un tratamiento permanente o que se da en las recaídas, teniendo un esquema de vida bastante controlado en cuanto al tratamiento, la parte médica, una dieta, no exponerse al sol y algunas otras cuestiones que se pueden decir que son bastante consideradas. Sin embargo, hay pacientes en las cuales el impacto de la enfermedad es muy agresivo y entonces pueden afectarse órganos muy importantes, el cerebro, el corazón, el riñón, además de las articulaciones que los pone en un estado en las cuales casi no pueden moverse y su vida en realidad se ve muy limitada. Existen también como una clasificación, unas manifestaciones que se llaman menores que no llevan un peligro vital porque no afectan a los órganos vitales. Por ejemplo, las cosas más que nada de la piel o fiebre o malestar o que le duelen las articulaciones. Pero estas manifestaciones de la piel y estas artritis que pueden dar, generalmente se van a usar antiinflamatorios de tipo Agnes y también se puede usar corticoides a dosis bajas. Cuando las manifestaciones son más de la piel, entonces el tratamiento de elección es el uso de antimaláricos como la cloroquina y la hidroxicloroquina, junto con otros medicamentos usados tópicos para la piel. Se ha demostrado que estos antimaláricos también ayudan a mejorar el pronóstico de la enfermedad. Cuando las manifestaciones articulares o cutáneas son muy severas y no ceden ya con este tratamiento,
puede pasarse al metrotexato o a otros inmunosupresores. Cuando hablamos de manifestaciones mayores, o sea, aquellas que ponen en riesgo la vida del paciente o afectan a un órgano mayor, por ejemplo, el riñón, sistema nervioso central, las hematológicas que también son graves, es probable que el tratamiento tenga que hacerse con corticoides en dosis mucho más altas y además asociarse con ciclofosfamida y con micofenolato. El tratamiento puede ser combinado según la necesidad y según las etapas en las cuales la enfermedad está más tranquila o en las etapas en cuanto las enfermedades se exacerban y las manifestaciones son más severas. La persona que tiene lupus sabe que es una enfermedad que difícilmente se va a curar, pero que sí tiene un tratamiento. Por eso, el tener una vida saludable, una dieta adecuada, permite que las personas puedan tener una vida bastante buena con tratamiento adecuado y que disminuyan sus síntomas al mínimo posible. Esta idea esperanzadora de que una persona que tiene lupus puede llevar una vida bastante normal me parece una noticia que puede causar bienestar o esperanza para las personas que tienen lupus, porque generalmente quien sufre lupus tiene una serie de consecuencias que en algún momento de su vida los pone en una situación de invalidez y de mucha desesperanza. Así que busquemos la manera de poder llevar esta enfermedad de la mejor manera posible para que nos afecte de una forma mínima en nuestra vida normal. Gracias amigos, vamos a hacer una pausa antes de iniciar la segunda parte de este programa. Los espero. Inicio de espacio promocional. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Tu misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. Si escuchas una voz que dice: ¿acaso no estoy yo aquí? No temas, es nuestra madre que nos anima a vivir nuestra fe. La voz de María, la voz de María, nos guía hacia Cristo y nos da 24 horas de gozo y de paz. La voz de María, la voz de María, nos guía hacia Cristo y nos da 24 horas de gozo y de paz.
Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización, haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino, al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Amigos queridos, gracias por acompañarme nuevamente. Estamos en esta última parte del programa y el tema que traía para ustedes hoy día es el control de la ira. Recordemos que la ira es una emoción normal que todos podemos tener de vez en cuando. Cuando nos damos cuenta de que la ira es demasiado intensa, o cuando la sentimos con mucha frecuencia, la ira puede convertirse en un problema y puede poner en una presión muy alta a las personas con las que relacionamos, con las personas con las que trabajamos, en la escuela y en nuestra vida familiar. Por eso, tratar de aprender a manejar la ira es una forma saludable de autoayudarnos para poder vivir de una manera mejor. La ira se desencadena por sentimientos, por personas, por eventos, por situaciones o recuerdos. Es así. Cuando hay una preocupación, por ejemplo, por conflictos que hay en el hogar, o un compañero de trabajo que me fastidia o que es muy autoritario, o cuando estamos de viaje, el tráfico está difícil, nos entra una ira terrible. Entonces, en el momento en que tenemos esta emoción tan fuerte de la ira, también el organismo sufre porque se aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, incluso hay hormonas y catecolaminas en el organismo que se disparan y todo esto hace que nosotros reaccionemos de una manera agresiva ante algo que consideramos que es una amenaza. Por lo tanto, debemos saber que siempre en nuestra vida vamos a tener situaciones que nos pueden causar un enojo terrible. El problema estaría cuando en la mayoría de los casos, ante estas situaciones de enojo, nuestra respuesta es excesivamente agresiva. Y es ahí en el cual tenemos que aceptar que tenemos poco o ningún control de estos factores que desencadenan nuestra ira y que incluso puede tener consecuencias realmente penosas y graves. Sabemos que hay personas que son más propensas a tener iras que otras personas. Dependiendo también del carácter de las personas o en el medio en el cual hayan crecido, cómo haya sido su hogar o las vivencias, las personas que estén a su alrededor. Por eso, estar enojado todo el tiempo y estar con esta ira todo el tiempo, sabemos que no es bueno para nosotros mismos. No es bueno para nuestra presión, no es bueno para nuestro corazón, no es bueno para nuestro estómago porque nos da gastritis o nos da colitis. E incluso puede dolernos la cabeza, el cuello, no podemos dormir. O sea, hay una serie de consecuencias, no solo con los demás que tienen que sufrir nuestros estallidos de ira, sino contra nosotros mismos. Por eso debemos hacer lo posible para tratar de manejar esta emoción tan fuerte
que puede ser necesaria y en un momento la ira puede ser nuestra salvación, efectivamente, porque la ira en algún momento puede llevarnos a tener una respuesta que pueda ser en ese momento buena, en el sentido que nos salva de una situación difícil, pero que a lo largo de la vida, si se nos hace una costumbre de tener siempre una respuesta, nos trae más problemas que beneficios. Cuando sabemos que tenemos un problema de ira, debemos tener precaución de poner atención a aquellas cosas que desencadenan esta emoción tan fuerte de la ira. Para eso habría que como serenarse un poquito y anticiparse a esta reacción para poder frenarla un poco. También sería bueno que las personas iracundas traten de tener un pensamiento diferente, porque quizá para la persona iracunda todo es sí o no, blanco y negro, siempre ocurre o nunca ocurre, estás de mi lado o no estás de mi lado. Entonces, todas estas afirmaciones hacen que no haya solución para el problema. Si tú siempre tienes la culpa, tú no me apoyas, esto es sí porque yo lo digo, todo es blanco o es negro, no hay solución para ningún problema. Y solo alimenta y retroalimenta la ira que tenemos. Por eso es importante tratar de empezar a cambiar nuestra forma de pensar y ver la vida bajo otra óptica, porque sabemos que la vida en realidad no es así. Eso no es tan fácil, es muy difícil, porque implica que tenemos que irnos conociendo a nosotros mismos para poder descubrir y anticiparnos a estos momentos. También sería importante que ante una situación en la cual estamos conscientes que yo voy a explotar con este problema, porque ya lo sabemos que somos así, entonces hay que decir, bueno, cuenta hasta 10, cuenta hasta 20, cuenta hasta 50, cuenta hasta 3000, antes de enfrentar otra vez este asunto o dar una respuesta. ¿Qué significa? Darnos un tiempo para respirar y calmar un poco esas catecolaminas que nosotros se están produciendo. También ayudaría tratar de buscar, quizá no en ese momento, pero en otro momento, técnicas de relajación o sí, que nos ayudan en determinado momento a relajarnos un poquito y no responder de esa manera tan exagerada. Hay lo que se llama buscar la solución a los problemas. Esto es un trabajo también de mucho tiempo, porque hay situaciones que se repiten y que nos generan una ira una vez, otra vez y otra vez, y como que se eternizan. Un ejemplo tonto, la cuenta de la luz. La cuenta de la luz, cuando llega una cuenta terrible, genera una ira terrible a la persona que la tiene que pagar. ¿Estamos de acuerdo? Yo también la siento. Pero entonces, ¿cuál sería la solución? Buscar cómo vamos a hacer un ahorro de la luz para que no nos llegue al fin de mes esa cuenta, porque ahí ya no tiene remedio. El remedio estaría mucho antes en tener un ahorro. Igual, si el tráfico, cuando tenemos que ir al trabajo o a dejar a los niños o ir a hacer la compra, sabemos que es un desastre porque ya lo sabemos, entonces deberíamos anticiparnos un poquito de salir más temprano o buscar otra calle para no entrar en ese mundo de la ira por un asunto del tráfico. Y una cosa que es muy importante es aprender a comunicarse. Significa que antes de estallar, yo debería escuchar un poco antes. Tratar de escuchar
a la otra persona o de entender lo que está pasando para no perder la compostura, decir lo que se me viene a la cabeza en ese momento y claro, después de un rato tengo que lamentarse. Esto nos ocurre a todos y también me ocurre a mí. Por eso es un tema que muchas veces lo trato, pero que todavía no lo he podido resolver eficazmente. Sin embargo, es una invitación permanente a trabajar este tema de la ira. Hay algunos consejos que pueden ayudar, sobre todo si se tiene un temperamento de este tipo, que es, uno de ellos es pensar antes de hablar, porque ya cuando se dicen las palabras, a veces ya no hay cómo reparar lo que se ha dicho. No expresar la ira en el momento en que estamos así, con esto todo hirviendo, sino que tranquilizarnos un poquito primero y luego expresar todo lo que estamos sintiendo de una manera más adecuada. Tratar de identificar las posibles soluciones, o sea, tratar de concentrarse en qué es lo que me causa tanto enojo y tratar de resolver aquello que me molesta tanto. Por ejemplo, el desorden del cuarto de los niños, también podría decir el desorden de mi cuarto, me genera a mí una ira terrible, a mí. Entonces, el desorden, ¿qué debo hacer? Debo tratar de ordenar un poco para evitar esta sensación de ira y también tratar de, cuando vamos a hacer una crítica, buscar cómo me sentiría yo si me dicen, sí, es que eres una desordenada. Yo ya lo sé, pero me molesta que me digan que soy una desordenada. Entonces, antes de hacer una crítica al otro, qué desordenado eres, tratar de entender cómo me siento yo si me lo dicen. También sería importante no guardar rencor. Significa esto que debemos tener la capacidad de perdón. Y sabemos que la capacidad del perdón es un arma poderosísima que puede resolver muchas soluciones. Sin embargo, la amargura o cuando sentimos que se nos ha hecho una injusticia, se hace mucho más difícil establecer el perdón. Sin embargo, esto es importante ante cualquier circunstancia, saber perdonar realmente. Y luego, pues, por supuesto, buscar ayuda para saber cómo relajarme, saber que hay palabras que me van a molestar, palabras que debo controlar de no decirlas, porque el control de la ira es un reto para cada uno de nosotros, en el sentido de que a veces salimos victoriosos de una situación, entonces decimos, no, hoy día no lo voy a hacer, es Pascua, voy a estar tranquila, hoy día. Pero no sabemos si más tarde o mañana hay una situación que me causa, me desborda o me intranquiliza o me molesta y se genera de nuevo el proceso de la ira. Por eso es que es un proceso largo, difícil y que no siempre se gana. O sea, a veces se gana, a veces se pierde, pero es necesario hacer ese trabajo. Ahora, recordemos lo que hemos dicho al principio, que la ira también puede ser necesaria y puede ser victoriosa en situaciones en las cuales tenemos que defendernos. Eso es una verdad. Y entonces, en ese momento puede ser valiosa y a lo mejor sí la necesitamos. Pero luego no podemos entender o debemos entender que ese no puede ser la respuesta siempre para todos los problemas o para todas las situaciones que sean difíciles. Para mí, el control de la ira es un desafío de vida, que hay que trabajarlo permanentemente. Así que los invito
a que continuemos en este camino de autoconocernos y buscar las mejores soluciones para nuestra vida. Gracias amigos, si Dios nos permite, nos encontraremos la próxima semana.